Hola a todos, vamos a continuar con nuestros videotutoriales de Solidity. Sin mayor este vídeo igual es un poquito largo, por lo tanto no voy a entretenerme mucho en la entrada. Simplemente deciros que voy a desarrollar un contrato que va a ser un contrato en el cual la lógica de negocio se van a poder asociar address a coches con una serie de propiedades. Vamos a poder dar de alta esas asociaciones, llevar un recuento de los identificadores de los coches y poder obtener esa data. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Deciros que ¿qué pretendo explicaros con este vídeo? Pues una cosa muy simple, las variables complejas que existen en Solidity. Hemos visto variables simples como address, unit, int, string, etc., ¿no? Pero hoy vamos a ver tres variables que son de muchísima importancia para dar potencialidad a vuestros smart contracts y poder hacer grandes cosas, ¿no? Una de ellas son las estructuras, structs, otros son los arrays y otros son los mappings o diccionarios. Pero vamos a verlo pasito a pasito, con tranquilidad y de forma clara y sencilla como siempre. Yo tengo aquí en otra pantalla, tengo un contrato que ya he programado antes para no ir, de vez en cuando miraré ahí para no perder el hilo y que no se me quede nada sin explicaros. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir en Remix un proyecto cualquiera, inicializar un proyecto, en este caso yo lo he llamado Coches 1. Bien, entonces vamos a establecer lo primero, como siempre, el pragma Solidity. Bueno, voy a ampliar un poco para que se vea. Entonces vamos a ver el pragma Solidity. Vamos a establecer la nueva versión de compilación, el 5, no el 4, y vamos a inicializar contract, lo vamos a llamar coches. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este contrato es, como siempre, especificar el dueño. Por tanto, va a ser address owner. Ahí está nuestra variable de estado declarada. Luego lo que tenemos que hacer es ver establecer un precio para que alguien haga servicio en este smart contract, ¿no? Entonces vamos a poner un uint 256 precio. Luego vamos a tener que tener un registro de todos los identificadores de los coches que se han registrado en nuestro smart contract. Y esto, ahora ya empezamos con la chicha, es el array. Si sabéis programar en otros lenguajes de programación, ya sabéis lo que es un array. Entonces, ¿cómo se declara? Primero, el tipo de variable que va a guardar ese array. Nosotros va a ser un uint 256. Luego, los corchetes. Con esta nomenclatura, sintaxis, estamos diciéndole que se trata de un array de números enteros positivos. ¿Cómo se va a llamar el array? Pues el array se va a llamar identificadores. Ahí estamos. Muy bien. Siguiente cosa que tenemos que ver. Bueno, el mapeo. Tenemos que asociar un mapa, para que entendáis, es como un diccionario donde está una clave y luego está un valor. Y así es un conjunto de claves y valores. Entonces, por una parte vamos a tener las address de los usuarios y por otra parte vamos a tener los objetos de coche a los que hace referencia, que ahora veremos cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es usar la palabra mapping, abrir los paréntesis. Y ahora vamos a definir qué tipo de valor va a recibir la clave. Pues una address. Ponemos flecha, esta es la sintaxis, y ahora qué tipo de valor de variable va a recibir el valor. Pues en este caso, el tipo de variable que va a recibir la clave es un address y el tipo de variable que va a recibir el valor va a ser un objeto que ya vamos a ver que es un struct, que le vamos a llamar coche. Tranquilidad, ahora explicamos eso.
Y esto se va a llamar, pues, coches. Bien. Luego tenemos que establecer una estructura, que es como, digamos, un objeto en otros lenguajes de programación. Entonces, tenemos que utilizar la keyword struct. Y ahora el nombre de esta estructura, que le vamos a hacer, pues, coche. Por buena práctica, se utiliza la mayúscula en el primer carácter de una estructura. Vamos a tener un identificador, que va a ser un UID 256. Muy bien. Luego vamos a tener ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener una marca. Por tanto, un string, un nombre de marca. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener unos caballos. Y en este caso voy a utilizar un UID 32. Y ahora os explicaré por qué. Y vamos a necesitar también los kilómetros. Va a tener otra propiedad que va a ser los kilómetros. Por lo tanto, un coche va a tener estas cuatro, es como un objeto y estas son las propiedades. Entonces, cuando en el mapeo asociemos una dirección a un coche, pues lo que se hará es guardar estas propiedades. Ya veremos cómo se escribe y cómo se accede. ¿Por qué utilizo Win32 y Win32? Bueno, tengo un artículo que explico muy bien esto en Medium y esto es un objetivo de optimizar el consumo de gas. Pero no me voy a meter aquí porque si no el vídeo es muy largo y al final del vídeo os enseñaré cuál es el artículo que explica esto. Simplemente hay que ponerlos consecutivos, eso sí. Lo siguiente que vamos a utilizar es un modificador, un modifier. Este modificador va a ser precio filtro, lo vamos a llamar así. Y va a recibir una variable que va a ser pues de tipo UID 256 y vamos a ponerle este nombre. Ya sabéis que un modificador es como una función middleware que filtra las llamadas y las devuelve, las retorna generando una eliminación de todos los cambios hechos en el estado del contrato si no se cumple una condición o permite la ejecución del cuerpo de la función que se llamó originalmente. Entonces, aquí vamos a utilizar por tanto la condición que es un require y vamos a decir que el argumento que se ha pasado tiene que ser igual a precio. De esta manera estamos diciendo que, bueno, quien inscriba un coche aquí está pagando el precio que vamos a marcar nosotros ahora seguidamente. Luego, por supuesto, tenemos que poner este símbolo para que se ejecute el resto del cuerpo de la función. Y ahora vamos a establecer la función constructora. Constructor public, y entonces esta función constructora básicamente lo que va a hacer es inicializar el owner a nuestra dirección con la que estamos deployando el contrato y establecer el precio al argumento que le pasemos ahora, que aquí se me ha olvidado poner, sería un UID 256. Ya con esta función podemos inicializar, hacer el deploy de nuestro smart contract. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es poder escribir en el dar de alta coches, ¿no? Por cualquiera. Entonces tenemos que hacer una función que se va a llamar, a ver cómo lo tenía yo aquí escrito, aquí lo había puesto yo, así, add coche, ¿vale?
Entonces, este coche lo que va a necesitar es primeramente un identificador. Acordaros, el primer argumento. Entonces, como es un Windows 256, ponemos así. Vamos a poner un ID para que no sea muy largo el texto. Luego necesitamos una marca. Por tanto, un string marca. Y luego necesitamos unos caballos, ¿no? Un int 32 caballos. Y luego tenemos un int 32 kilómetros. Muy bien. Esta es una función de tipo public. Bueno, vamos a decir que es una función. Sí, vamos a ponerla de tipo public. Bueno, aquí en el string en otro artículo os explico también lo que es el almacenamiento, tipos de almacenamiento en Ethereum, pero hay que poner memory. Y ya al final del vídeo no os preocupéis que os voy a mostrar el blog y cómo ver esas explicaciones. En cuanto al string hay que poner aquí memory. Vamos a poner external. Y aquí tenemos que poner modificador. ¿Cuál va a ser el modificador? Bueno, en este caso va a ser precio filtro. Precio filtro se llamaba así. ¿Y qué le tenemos que pasar? El valor en Waze de la transacción. Luego, a eso le tenemos que poner que es una función variable, porque si no, ¿cómo vamos a pasar cualquier cantidad de dinero en unidades de Ether, ¿no? En este caso, Waze. No retorna nada y ya está, ahí lo tenemos. Bien, muy bien. Ya se entiende, ¿no? Tenemos que pasar todos los argumentos para los parámetros del objeto coche. Es una función que se llama de fuera y que tiene este filtro que va a asegurarnos de que el usuario paga por este servicio. Luego, aquí viene lo interesante. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el identificador en nuestro array, guardarlo, hacer un push a este array. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos el nombre identificadores ahí, punto, push, paréntesis y en este caso pasamos a ID, que es nuestro identificador que ha pasado el usuario. Perfecto. Así se pasa con la nomenclatura .push y entre paréntesis lo que vamos a añadir al array. Luego hay que hacer el tema del mapeo. Vamos a guardar esta asociación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el nombre de nuestro map. Luego abrimos corchetes, no paréntesis, corchetes. Y decimos message sender. Esto le estamos diciendo que la clave va a tener el valor de la dirección del usuario que está invocando esta función. Y luego, como se hace en JavaScript con la nomenclatura del punto exactamente igual, accedemos a cada propiedad. En este caso, identificador, y esto va a ser igual a nuestro argumento ID. Y así hay que hacerlo con cada uno de los argumentos. Bien. Como esto es un poco largo de escribir, voy a copiar y voy a pegar, y voy a pegar. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar. Pues este va a ser marca. Aquí va a ser marca. Este de aquí va a ser caballos. Este de aquí va a ser caballos. Que aquí veo que se me olvida poner el símbolo bajo. Aquí también en kilómetros. Aquí vamos a poner también kilómetros. Y aquí kilómetros.
Bien, como veis está claro lo que estamos haciendo. Esta es la forma muy parecida a JavaScript de cómo se hace un mapeo. ¿Qué más? Bien, luego tenemos que poder obtener el número, queremos una función para saber cuántos coches se han registrado, es decir, cómo de largo es nuestro array, cuántos elementos tiene nuestro array identificadores. Por eso vamos a hacer una función que se va a llamar get, ¿cómo lo llamamos aquí? Identificadores. Vale. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es va a contar, tenemos que contar todas las ítems de nuestro array y retornar. Por lo tanto, va a ser, bueno, vamos a hacer una función que va a ser external, que va a ser de tipo view, importante porque va a leer, no va a escribir nada, y esto no consume nada gas porque es una acción directamente dentro del mismo nodo, no se comunica con los otros nodos, o sea, podemos acceder directamente a la información de nuestra blockchain y nuestro nodo, por eso no consume gas, view, y luego return, vamos a devolver un int 256, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer aquí es retornar. Nuestro array se llamaba identificadores y tiene una propiedad que todos conocemos, que es length, que siempre la escribo al revés, ahí. Ya está, lo que va a hacer esto es pues decirnos cuántos ítems tiene este array, por tanto cuántos coches están registrados en nuestro Smart Contract, cuántos coches registrados. Bien, la siguiente cosa que nos interesa que pueda aportar nuestra lógica de negocio es que nos retorne la información de un coche para una address. Entonces lo que vamos a hacer es una función get coche. Ya aquí va a ser external, en este caso va a ser view y nos va a retornar returns, queremos que nos retorne la marca, los caballos y los kilómetros, por tanto un string, nuevamente tenemos que usar la palabra memory, marca, la vamos a llamar así a este retorno, luego un int 32 que son caballos y un int 32 que son kilómetros. Esto no es que tenga una relación directa, simplemente nosotros lo podríamos haber llamado de cualquier manera, pero vamos a seguir un poco los nombres que hemos usado. Ahora, en el cuerpo de la función, lo que tenemos que hacer, y esto no lo habíamos visto antes, por tanto, otra cosa que vais a aprender hoy, es retornar no solo un valor, sino varios valores en una función. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a decir que marca, simplemente asignando valores a cada uno de estos parámetros de devolución. Entonces, marca va a ser igual a coches, la dirección, la clave va a ser la dirección de quien está invocando esta función y marca el nombre de la propiedad. Igual que hacíamos para escribir, pero en este caso no estamos escribiendo, sino que estamos recuperando el valor de esa clave. Vamos a copiar para que, bueno, vamos a escribirlo directamente. Luego estaría caballos, que va a ser igual a coches. Alexander, punto caballos. Muy bien. Y el otro va a ser kilómetros, igual, coches. Ahí, punto sender, kilómetros. Muy bien.
Y ya está, con esto yo creo que sí, con esto ya está todo. Entonces, alguno podrá decir, bueno, ya vale, la gente está pagando para hacer este uso, para meter, guardar datos en este smart contract, pero nosotros como dueños, ya lo hemos dicho en otros vídeos, no somos dueños del balance del contrato, si no hacemos una función que nos lo permita retornar a nuestra adres privada. Esto podría hacerse con una función de fallback, que no voy a meter ahora, o con una función ya con un nombre, ¿no? No os preocupéis por eso, aquí podríamos generar también más lógica, podríamos pues distribuir en diferentes el balance de este contrato entre diferentes adres, etcétera. Pero como no quiero, ya sé que está inacabado en ese sentido de que no podemos retornar el balance del contrato a las adres que queramos, pero como no es la funcionalidad de este vídeo, no me voy a meter ahí porque si no es excesivamente largo y lo que quiero es que aprendáis bien, os quedéis bien con los conceptos que estamos viendo hoy, ¿no? Que es las variables, estas tres variables complejas, los arrays, los mapeos y las estructuras, y también pues cosillas como por ejemplo retornar varios valores en una función. Aquí ya veis cómo se escribe muy tipo JavaScript, cómo se escribe sobre en un mapeo. También hemos visto cómo se hace push sobre un array y luego también pues retornando varios valores de un mapeo, pues aquí vemos que es fácil, ¿no? Esto es muy fácil, si en algún momento os olvidáis solamente tenéis que ver echar un pantallazo a esto y enseguida lo veis cómo se hace. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver si crucemos los dedos y no nos da ningún error la compilación. Y nos da un error que dice data location for data bien, aquí lo que no os quiero liar con esto, lo que vamos a utilizar es public. Bien, y aquí me está diciendo, vale, me he comido una D. Y ya está, el contrato no tiene ningún fallo más. Todo está perfectamente, entonces ahora nos vamos a la pestaña de correr el contrato. Vamos a utilizar nuestra JavaScript, la primera cuenta, y entonces vamos a establecer, como vimos en el constructor, que tenemos que pasarle un argumento que es el precio, ¿no?, de nuestro servicio. Vamos a decir 15, serían 15 ways, recordar. No ether, sino ways. Entonces, vamos a hacer el deploy y lo tenemos aquí. Bien, entonces, a ver, que lo hago así más grande. Bien, entonces aquí ya veis que tenemos una función de añadir un coche, una función de retornar la información de un coche para un address y una función de ver cuántos coches hay registrados. Bueno, lo primero, vamos a registrar un coche. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, la segunda. Y aquí, claro, aquí no le quiero pasar un valor para que veáis que esto se va a revertir, nos va a dar un error la consola de log. El primer parámetro que tenemos que pasar es un identificador. Vamos a ponerle 1, 2, 3 para no complicarnos, coma. Lo segundo es una marca, como es un string entrecomillado, Mercedes. Luego los caballos, vamos a poner 210 y luego los kilómetros, vamos a poner 150.000. Lo ejecutamos y nos está diciendo que ha habido un error y que se ha revertido todo. ¿Por qué? Porque no hemos enviado el precio correspondiente ahí de nuestro saldo de nuestra wallet. Entonces hay que coger y poner ahí 15, que es lo marcado, para que el modifier se cumpla. Ahora le damos y ya nos sale en el log que efectivamente se ha hecho
la transacción correctamente. Ahora ya tenemos ese coche asociado a esta cuenta, la cuenta a la segunda. Si nosotros vemos cuántos coches hay registrados, vamos a ver que nos devuelve 1. Si queremos, para eso nos tenemos que situar en la cuenta que cogió que subió el coche, que es la segunda. Si vamos a obtener los datos del coche, le damos y ya veis, me dice que es una marca Mercedes, que tiene 200 caballos y que tiene 150.000 kilómetros. Podríamos añadir, vamos a copiar esto, copy, la tercera cuenta, vamos a ponerle también que va a enviar 15 y en este caso vamos a poner que el identificador va a ser pues 555 y aquí va a ser en vez de Mercedes va a ser un BMW. Vale, ya está todo correcto, le doy, no ha habido ningún problema. Si yo ahora le doy otra vez a esta función, a este método de getIdentificadores, como veis ya me está diciendo que hay 2 elementos en el array, es decir, que hay 2 coches registrados. Manteniéndonos en la misma cuenta, si le doy a getCoche, ya me da los datos del segundo coche, que es, o sea, los datos asociados a esta address, que bueno, ya veis que la marca es BMW. Bien, por lo tanto, hoy hemos visto todo esto. Voy a aprovechar la ocasión para mostraros blog, mail, como podéis verme si vais a Medium. Aquí veis Medium, tenéis que buscarme por Alberto Lasa, ya os dejaré el enlace también en la descripción y entonces vais a ver vais a ver unos cuantos artículos de programación, pero en general sobre blockchain en especial, concretamente. Al que os hacía referencia hoy es este de aquí, que habla un poco de cómo optimizar el consumo de gas en variables de tipo struct, y el otro es este de la storage y memory en Solidity, ¿no? Que también os puede ser interesante. Estos 2 artículos os pueden resolver alguna dudilla que ya puede salir en el vídeo de hoy. Nada, deciros que eso, que espero que os haya sido de utilidad, que si tenéis alguna duda lo pongáis en el comentario, que si queréis enteraros de más vídeos, más contenidos que vaya publicando, suscribiros, le podéis dar aquí a mi logotipo que tenéis en la parte inferior derecha del vídeo, o directamente el botón de suscribirse que nos aporta YouTube. Si os ha gustado, darle like, compartir, cualquier duda, comentarios. Y nada, espero seguir haciendo estos vídeos que os sean de utilidad y yo estoy abierto a que me enseñéis también vosotros. Si tenéis alguna aportación, lo que sea, pues hacérmela saber. Nada, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.